la jornada que tuvimos durante el lunes y martes en la Dirección General del Instituto, pues nos permitió escuchar muchas experiencias muy valiosas de personas que se dedican a trabajar en el área de la ciencia y la tecnología, del instituto, de universidades hermanas, de instituciones extranjeras y por supuesto de nuestra directora general. Y creo que esas reflexiones nos van a permitir crecer muchísimo y el poder plantearnos de manera sistemática una orientación de hacia dónde podemos enfocar nuestros esfuerzos para tener un mejor apoyo en cuanto a la ciencia, la tecnología y la sociedad, y sobre todo el poder pensar en qué acciones debemos de tener para mejorar lo que hacemos con nuestros alumnos, ¿no? Con los estudiantes. En cuanto al primer encuentro de profesionalización docente, creo que es una rica experiencia porque el poder considerar las actividades como los talleres, las conferencias, el unir varios de las actividades en las magistrales y en los distintos paneles, creo que enriqueció muchísimo tanto la relación entre los propios docentes como la experiencia que pudieron ellos capturar de otras índoles y de personas que son pues igual que ellos colegas, ¿no? Que se han dedicado a pensar en hacia dónde debe marchar la ciencia y la tecnología en nuestro país y sobre todo la enseñanza de la ciencia y la tecnología. Creo que nos permite compartir los grandes retos que se tiene para poder tener una mejor enseñanza para nuestros estudiantes. De las cosas más interesantes está el cómo se aborda la temática de las competencias por personas de distintos países, ¿no? Pudimos ver, por ejemplo, la experiencia que se tiene en Francia, la persona que nos acompañó, lo que ella mencionaba es el cómo se trabaja en el área de la ciencia en una pequeña ciudad en Francia, y ella nos compartía el cómo con los alumnos se trabaja mucho en algo que verdaderamente es el aprendizaje centrado en el estudiante, ¿no? Ella es inspectora de ciencias en CRETEIL, y lo que ella hace es hacer toda la planeación junto con los maestros para poder brindar esto que es una experiencia de aprendizaje para los alumnos que esté verdaderamente centrada en ellos, ¿no? Y nos plantea también sus dificultades, o sea, los grandes retos que tienen. No es así como la panacea de las competencias y decir, lo nombramos así y ya es algo que se hace fácilmente, sino también nos plantea los grandes retos que tienen, ¿no? En el caso, por ejemplo, de personas que nos acompañaron de España, 2 de los ponentes eran de España, y también con ellos tuvimos oportunidad de ver incluso cuáles son las fases que se deben de seguir para poder tener este aprendizaje centrado en los estudiantes y cuáles son los principales retos a los que ellos se han enfrentado. Tuvimos también la participación de una persona de Chile, que él es un filósofo, y la parte de lo rico que él nos brindó fue el cómo pensar más allá junto con tus alumnos y junto con los colegas para tratar de abatir los grandes problemas que se tienen en educación, que parece increíble, pero son muy similares en todo el mundo, ¿eh? O sea, que hablemos de los índices de reprobación, de la deserción escolar, de cómo a veces hace tanta falta que los maestros se integren socialmente a las problemáticas y a las vivencias de sus alumnos, porque es como la única manera de veras poder hacer un marcaje en el que puedas tú estar mucho más cercano a lo que son ellos, ¿no? Entonces, bueno, de estas tuvimos muchas experiencias que nos compartieron y que, bueno, es inquietante el cómo le vamos a hacer para poder dar mejores resultados, ¿no? Hubo varias conferencias y participaciones que tocaron la temática, y una de ellas fue la del maestro Dafni Rosado, que precisamente nos invitó a reflexionar desde el título de la conferencia, a decir, bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo con tener un bienestar social que nos permita el que estén pues mucho mejor nuestros estudiantes y cómo la educación se relaciona con ello, ¿no?
Aquí lo que yo creo es que a veces nos hace falta el poder dedicar un poco más de tiempo a nuestros estudiantes. Pensamos que entran al aula y ya te olvidas de todo lo demás y es al revés. O sea, entran al aula con toda una carga social, con toda una carga familiar, con toda una carga afectiva y eso a veces se nos olvida y yo creo que es algo muy importante que debemos saber rescatar porque indudablemente que un estudiante que esté mucho mejor consigo mismo va a estar en posibilidades de brindar mucho más para sus estudios, para los otros y para lo que todos buscamos, que es tener al final un México mejor, ¿no? Esta es una participación, una reflexión que hace sobre todo Aurelio Villa, en donde nos dice sobre estas múltiples funciones que tiene el docente y cómo debe haber un equilibrio o no y cómo hacerle para lograrlo, ¿no? Porque si te das cuenta, las instituciones de educación superior pues están hechas para trabajar con los estudiantes y muchas veces la docencia pasa a un segundo término y se le da mucho mayor relevancia a la investigación, no porque se diga, sino por la manera como se le reconoce. Se dan más puntos, los más puntos te permiten tener un mejor salario, ese mejor salario te permite estar mejor y te olvidas y pasas a veces a segundo plano la docencia, ¿no? Creo que es un equilibrio que hay que tener muy presente y en el que hay que ser muy cuidadosos porque al final de cuentas nosotros estamos para que nuestros estudiantes estén mejor. Nos falta poder disfrutar mucho más cada uno de los acontecimientos que han venido ocurriendo, nos falta tiempo para decir me puedo sentar un momento y puedo pensar junto con los otros el hacia dónde vamos y qué es lo que queremos hacer. Creo que nos quedamos con ganas de hacer muchas cosas y qué bueno, porque eso nos motiva también para poder pensar en cómo podemos hacerle para organizar los tiempos a futuro y que muchos de los colaboradores del CEFIE y del instituto en lo general puedan tener una mayor y mejor oportunidad de participar en todos estos eventos que al final le cuestan mucho al país, ¿no? Y que debemos de poder aprovechar mejor cada minuto, cada instante, porque si de repente tienes que elegir entre una conferencia y un taller, entre un taller y un panel, y bueno, tienes que elegir y eso te mantiene pues muy activo, ¿no? Y a nosotros como equipo organizador, creo que somos de los que nos quedamos con más ganas de todo, pero pues es de todos modos un reto interesante y que creo que debemos de seguir trabajando como lo estamos haciendo, ¿no? Lo primero es retomar todo lo que hicimos esta semana, porque creo que hay mucha producción intelectual, mucha reflexión que debemos saber capitalizar y que se tiene que poder ver reflejada en el trabajo cotidiano que hacemos de aquí en adelante. Entonces, primero sigue reflexionar, o sea, de esto que hicimos, cómo lo vamos a aprovechar, ¿no? Y segundo, bueno, pues sigue pensar en un siguiente encuentro de profesionalización docente, que estamos pensando que sea para el mes de junio. Siguen todos los demás encuentros con su secuencia, los congresos, ¿no? Que creo que es muy importante aquí estar preparados para el poder rescatar de lo muy bien hecho de esta semana de trabajo tan intenso, y poder esto mismo, pues, no sé, multiplicarlo de alguna otra manera, ¿no? Sigue también en esta capitalización el que precisamente todas las grabaciones, documentos, etcétera, que tengamos, lo podamos difundir a la comunidad politécnica, porque si solamente pensamos en nuestros eventos y aquí en casa, pues nos quedamos cortos, o sea, porque cuánta gente puede venir aquí, cuánta gente puede estar con nosotros y compartir esto que pensamos, es realmente muy poca, ¿no? Nosotros tenemos como reto en general en el Politécnico, el CEFIE tiene como reto atención a 28,000 personas, más o menos. Entonces, si pensamos en los que hemos sido capaces de atender esta semana, pues es muy poco, ¿no? Claro, sobre todo está centrado en el personal docente y en el personal directivo. De personal docente son alrededor de 16,000 personas, entonces, bueno, nos faltaron muchos, por supuesto, y de personal directivo alrededor de 1,000. En los eventos, las actividades académicas no estaban dirigidas todas para personal directivo, aunque sí he de decirte que la jornada, el primer día que tuvimos de jornada, sí queríamos la participación de personal directivo y la tuvimos.
lo cual fue muy satisfactorio porque tuvimos a casi todos nuestros secretarios de tiempo completo, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, todo el tiempo con nosotros, y a mí me pareció eso muy significativo porque son las personas que toman las decisiones. Son las personas que tomarán el rumbo de hacia dónde va a ir nuestro instituto, y me pareció muy bien que estuvieran todo el tiempo compartiendo en las distintas mesas, paneles, etcétera, con nosotros, ¿no? También un poco pensando en esto de qué sigue que hicimos como cierre de la semana, era preocupación de Alejandra Ortiz el que pudiéramos no limitarnos solamente a los muros del CEFIE, ¿no? Entonces algo que hicimos, que estuvimos trabajando de manera coordinada y muy bien coordinada con la DES, con la DEMS, con Mónica Torres, y con Elena Karakovsky de Lenguas, que nos acompañaron muchísimo en este proceso, y logramos hacer durante toda la semana 5 eventos fuera del CEFIE, en los cuales tuvimos una gran afluencia. Tuvimos un panel, tuvimos conferencias, tuvimos eventos incluso en escuela, en el CECIT número 8, así que bueno, esa parte es creo que también muy importante para el CEFIE, porque es abrir las puertas y es el aprovechar a las personas que logramos invitar y que logramos traer desde sus países de origen, desde Chile, desde España, desde Francia, desde Brasil, que pudimos llevarlos a otras sedes, y eso nos parecía algo muy importante, ¿no?